En otra de nuestras charlas recordábamos a Giordano Bruno en un enfrentamiento de la cosmología con la religión que prosigue en nuestros días. Porque no llevan razón los que dicen que el debate ciencia-religión o razón y fe está superado. El conflicto persiste y a veces está mal planteado. La cosmología del siglo XXI nos susurra esta confidencia al oído. Afirmar que hubo una causa primera no resuelve la pregunta ¿quién creó al creador? 273 años antes que Krauss, en 1751, David Hume escribió estas líneas anticipando el argumento del cosmólogo neoyorquino, Krauss. Dice así David Hume: la materia, al igual que el espíritu, puede contener originariamente en sí misma la fuente del orden. Y no hay mayor dificultad en concebir que los distintos elementos puedan, por una causa interna desconocida, organizarse de la forma más exquisita, que en concebir que puedan hacerlo sus ideas en el gran espíritu universal por una causa igualmente interna y desconocida. Hume propone detenernos en un mundo material sin continuar in infinitum, porque si el mundo material descansa en un mundo ideal semejante, este mundo ideal debe descansar en algún otro y así sucesivamente. Más de 2 siglos después de los textos del filósofo escocés, el materialismo dialéctico continuaría esa línea de pensamiento para decir que el término información no es puramente matemático, sino también filosófico. Es una medida de la organización y es también la organización misma enlazada con el principio del orden, es decir, lo organizado. La información, cualidad de la realidad material de estar organizada, es, al lado del espacio, del tiempo y del movimiento, otra forma fundamental de la existencia de la materia. Es la cualidad de la evolución, la capacidad de cruzar umbrales de complejidad y de organización y de alcanzar formas superiores. No es, por tanto, un principio que exista fuera de la materia y además de la materia, sino inherente a ella, e inseparable de ella. Un objeto material determina sus cualidades concernientes al espacio, al tiempo y al movimiento, y también las cualidades de su organización, que se manifiesta en cuanto a entropía negativa, en cuanto a información. Desde el materialismo dialéctico, Zeman dirá que la señal recibida por los sentidos del receptor se transforma en información que se conserva en la memoria, se convierte en parte de la experiencia individual. Y puede intervenir también en la experiencia genérica, en la herencia, por influencia del reflejo del medio sobre el organismo. La conservación de cierta información en la memoria significa una economía de tiempo para el sujeto cognoscente que se ve eximido de invertir tiempo y esfuerzo para adquirir aquella información. La evolución es posible porque la entropía negativa, es decir, la información, la entropía negativa refleja se conserva. Y esa entropía negativa es la que hace más ricas y más complejas las relaciones entre los seres humanos y las relaciones que los seres humanos mantenemos con la naturaleza. Y volviendo a Hume, ya anticipamos su argumento. ¿Por qué situar la fuente del orden, de la organización, de la información como cualidad de la materia de ordenarse, de alcanzar niveles mayores de complejidad fuera de la materia? Con lo cual suponer que el mundo material contiene en principio de su orden en sí mismo nos da permiso para olvidarnos del resto. Hume describía así el trabajo de los teólogos. Toda la teología popular, especialmente la escolástica, siente de alguna manera la necesidad del absurdo y de la contradicción. Si esta teología no fuera más allá de la razón y del sentido común, sus doctrinas aparecerían demasiado simples y domésticas. Es preciso multiplicar el asombro, aparentar misterio, esforzarse por lograr tinieblas y oscuridad. Y a propósito de la teología, un autor nada sospechoso de materialista era miembro del Opus Dei, me refiero a Álvaro Dors, nos legó esta sentencia: la teología no es la ciencia de Dios, porque esto supondría una visión mística, sino el estudio de lo que se ha dicho sobre la Santísima Trinidad, o sobre la Iglesia, sobre el pecado, etc. Su objeto son siempre los textos teológicos y no Dios mismo, que no puede ser reducido a un tema científico. O sea, viene a decir, la teología no es una ciencia de Dios, sino una ciencia de textos. William James también lo decía: no hay ninguna ciencia específica acerca de Dios, la teología es solo un nombre, una demanda en su favor constituye una hipocresía. En 1917, los científicos consideraban que el universo era estático y eterno y constaba de una única galaxia, nuestra Vía Láctea, rodeada de un inmenso espacio vacío, como recuerda Krauss.
Hoy sabemos que el universo no es estático, sino que se expande, que tal vez existan 400.000 millones de galaxias y que todo se inició en un Big Bang hace unos 13,72 miles de millones de años. La cosmología de nuestro tiempo dirá, en lo que respecta a nuestra comprensión de cómo evoluciona el universo, la religión y la teología han sido, en el mejor de los casos, irrelevantes. Son palabras de Krauss. Formular preguntas permite generar nuevos conocimientos, novedosas formas de comprensión del universo, y esto es lo que las diferencia de las preguntas teológicas, que suelen dar por sentadas las respuestas aún antes de formular las preguntas. Cuenta Krauss que alguna vez desafió a varios teólogos a proporcionar pruebas que negaran la idea de que la teología no ha aportado nada al conocimiento en los últimos 500 años, desde el despertar de la ciencia, y que hasta ahora nadie ha presentado un contraejemplo. Y todo lo que consiguió fue que le preguntaran qué quería decir cuando habla de conocimiento. Añade Krauss que si hubiera desafiado a biólogos, astrónomos o a otros científicos, ninguno de ellos se habría quedado tan cortado. Y aunque la cosmología todavía no consigue decirnos cómo se originó la vida en la Tierra, conoce los mecanismos químicos plausibles que lo podrían explicar. Como argumenta Krauss, si un acontecimiento es plausible desde el punto de vista de la cosmología, no es preciso recurrir a requisitos más extraordinarios. Y aunque no se sabe todavía qué proceso físico podría haber desencadenado la creación de las primeras biomoléculas replicantes y de su metabolismo, hoy son pocos los bioquímicos y los biólogos moleculares que dudan de que la vida haya podido surgir naturalmente de la ausencia de vida. Y si la cosmología habla de un universo surgido de la nada y concibe la nada como inestable, ante los argumentos que de la nada nada se crea, Krauss les recuerda que si ellos eximen a Dios de ese principio, ¿por qué otros no van a eximir a la vida del mismo principio que ellos esgrimen para salvar in extremis a Dios?